Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que de verdad nos ha tenido a todos con la intriga flotando en el aire. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, esas pistas que se dejan caer y que nos hacen especular, ¿verdad? Vamos a hablar de la siempre fascinante relación entre dos de las estrellas más luminosas de Turquía, y sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y prepárense porque hoy vamos a abordar esa famosa frase, esa supuesta revelación de Demet sobre Can, le quiero mucho. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué significan realmente? ¿Es un simple gesto de amistad, un vestigio de un pasado romántico, o algo completamente nuevo? Quédense hasta el final porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así no se pierden ninguna de nuestras próximas dosis de chismes, análisis y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Pues bien, el murmullo comenzó hace ya algún tiempo, ¿recuerdan? Cuando las redes sociales se incendiaron con un comentario de Demet Özdemir. Fue un momento que capturó la atención de miles de fans, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Imaginen la escena, una entrevista a una pregunta casual, y de repente esas palabras que suenan tan sencillas pero que encierran tantas posibilidades. Le quiero mucho. ¿A quién? A Can Yaman. Y la forma en que se dijo, la entonación, el contexto, todo sumó para que la especulación echara chispas. Para quienes no estén tan al día o necesiten un pequeño refresco, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkencikus, una serie que fue un fenómeno absoluto. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban como Can Divit y Sanemein. Y claro, cuando dos personas tan carismáticas, tan talentosas, y que lucen tan bien juntas, trabajan tan intensamente en un proyecto, es inevitable que surjan las preguntas sobre su vida personal. ¿Será que esa química en pantalla se traduce también fuera de los sets? Durante la emisión de la serie y un tiempo después, hubo rumores muy fuertes sobre una relación sentimental entre ellos. Las fotos juntos, los gestos de complicidad, los viajes, todo alimentaba la idea de que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Y la verdad, a muchos nos encantaba esa idea, ¿no creen? Eran la pareja de ensueño para muchos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos. Siempre se mantuvieron en un plano más ambiguo, alimentando la fantasía de los fans sin dar detalles concretos. Ahora, volviendo a esa frase, le quiero mucho. ¿En qué contexto exacto se pronunció? Si mal no recuerdo, fue en una de sus tantas apariciones públicas o entrevistas posteriores a la serie. Quizás le preguntaron sobre su relación con Can, o sobre cómo lo recordaba, o si seguían en contacto. Y en un momento de sinceridad, o quizás de cautela, soltó esa frase. Lo interesante es que esa frase no vino sola, ¿verdad? A menudo se presentaba como una forma de cerrar la conversación, como si fuera una respuesta definitiva, pero a la vez, dejaba esa puerta entreabierta. Podemos interpretar le quiero mucho de varias maneras, y ahí es donde reside el encanto de la especulación. Por un lado, es una expresión de afecto genuino. Demet y Can compartieron una experiencia profesional muy intensa y exitosa. Estuvieron juntos durante mucho tiempo trabajando codo a codo, compartiendo ensayos, escenas y seguramente también momentos de relax. Es completamente natural que se desarrollen lazos de amistad, respeto y cariño en esas circunstancias. Así que una lectura posible es que Demet simplemente está expresando el cariño que le tiene a un colega y amigo con el que vivió una etapa importante de su carrera. Pero claro, nuestros cerebros de fans están entrenados para buscar lo extraordinario, ¿verdad? Para muchos esas palabras, dichas con cierta calidez, podían implicar algo más profundo. ¿Podría ser que el cariño que siente sea un remanente de esos sentimientos románticos que se rumoreaban? ¿O quizás, un cariño que nunca llegó a ser plenamente explorado pero que siempre estuvo ahí? La ambigüedad es deliciosa, porque nos permite proyectar nuestras propias expectativas e ilusiones en la situación. Pensemos en la industria del entretenimiento. Las relaciones entre actores son un tema recurrente. Los medios de comunicación y los fans siempre están atentos a cualquier indicio. Cuando una pareja ficticia tiene tanta química,
la expectativa de que esa química se traslade a la vida real es altísima. Y a veces ocurre. Y a veces no, y a veces se queda en esa zona gris de algo más que amigos, pero no exactamente una pareja. La frase "le quiero mucho" encaja perfectamente en esa zona gris. No es un "estoy enamorada de él", ni tampoco es solo un amigo. Es una declaración de afecto que puede ser interpretada por ambos lados, dependiendo de la perspectiva. Para Demet podría ser una forma diplomática de responder a preguntas indiscretas, manteniendo un cierto grado de privacidad mientras reconoce la importancia de Khan en su vida. Para Khan podría ser una señal de que el aprecio mutuo sigue existiendo, independientemente de si alguna vez hubo algo romántico o si ese algo romántico ha pasado. Además, es importante considerar el momento en que se dijo. Si fue hace mucho tiempo, podría ser un recuerdo cariñoso de una etapa pasada. Si fue más recientemente, podría sugerir que el vínculo, de alguna forma, se ha mantenido. La forma en que las relaciones evolucionan es fascinante. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y los sentimientos también pueden mutar. Un amor intenso de juventud puede convertirse en un cariño duradero en la madurez, o una amistad profunda puede ser el resultado de un amor que no prosperó. Los fans de Erkencikus crearon un nombre para la pareja, ¿recuerdan? Kandem. Era un fenómeno. Y cuando las parejas de fans son tan apasionadas, cualquier mínima interacción entre los actores es analizada al detalle. Una foto juntos, un like mutuo en redes sociales, un comentario, todo se convierte en material para la especulación. Y la frase "le quiero mucho" de Demet Özdemir fue sin duda uno de esos momentos cumbre en la historia de los Kandem. Ahora, también es crucial recordar que no siempre lo que se dice en entrevistas es la verdad absoluta y completa. A veces las figuras públicas deben ser cautelosas con sus palabras, especialmente cuando se trata de su vida privada y de relaciones que podrían afectar su imagen o su vida personal. Demet es una profesional muy inteligente y consciente de su imagen pública. Es posible que su declaración fuera una forma medida de expresar su aprecio sin abrir la puerta a más preguntas de las que quería responder. Podríamos incluso pensar en el impacto de esa frase. Una vez dicha, se convierte en parte de la narrativa pública. Los fans la repiten, la analizan, la interpretan. La frase adquiere vida propia. Y para Demet, podría ser una forma de gestionar esa narrativa, de mantener una imagen de cercanía y aprecio hacia un compañero importante, sin generar un escándalo o una controversia innecesaria. Pensemos en las otras relaciones de Demet. Después de Can Yaman, hemos visto que ha tenido otras relaciones, como con Aslan Güner y luego con Ozan Ocakub, y recientemente con Hande Erçel, aunque esta última fue desmentida. Lo que quiero decir es que la vida amorosa de Demet Özdemir es, en sí misma, un tema de interés constante para los medios y para sus seguidores. Y cuando se la vincula con Can Yaman, la atención se multiplica. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de "le quiero mucho"? Si tuviera que resumirlo, diría que es una expresión sincera de afecto y aprecio por parte de Demet Özdemir hacia Can Yaman, un colega y coprotagonista con el que compartió una experiencia profesional memorable. La frase, por su naturaleza, permite múltiples interpretaciones, y es ahí donde reside su poder intrigante. Puede ser interpretada como una amistad sólida, como un cariño que perdura, o incluso, para los más románticos, como un eco de sentimientos pasados. Lo más importante, creo yo, es valorar la conexión profesional y humana que debieron haber tenido para dar vida a personajes que conquistaron a millones. El respeto mutuo, el cariño, la amistad, esas son cosas valiosas en sí mismas, independientemente de si se materializan en una relación romántica o no, y Demet, al decir "le quiero mucho", parece reconocer y honrar esa conexión. Al final, el misterio de las relaciones de las celebridades es parte de lo que hace que nos fascinen. Nos gusta pensar que detrás de las cámaras hay historias humanas, sentimientos reales y quizás, solo quizás, un toque de magia. La frase de Demet Özdemir es solo una pieza de ese rompecabezas fascinante, una pieza que nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones humanas, especialmente en el mundo glamuroso y a menudo escrutado del espectáculo. Y con esta reflexión, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las palabras de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que significan esas palabras? ¿Era solo amistad, o creen que hay algo más detrás?
Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, que eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.